parece que tienen muchas dificultades en que los trabajadores tengan y las trabajadoras mejores condiciones de laburo. Por eso estamos en comunicación con el delegado provincial de Renatea, el doctor Ariel Herrera. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. Ustedes están haciendo una tarea que tiene que ver con la entrega de libretas. ¿Para qué sirven estas libretas? Sí, primero, bueno, el Renatea se crea a partir de la sanción de la nueva ley, el nuevo estatuto del peón rural, Sí. específicamente la ley 26727, que crea todo el régimen de trabajo agrario, estableciendo los derechos de los trabajadores agrarios, y en ese sentido, primero lo principal es que equiparen derechos al trabajo agrario con cualquier trabajador de industria, servicio, comercio, que es lo más importante. Después los mejora en otros derechos, entendiendo la situación de postergación del sector, las injusticias que han vivido, Sí. y específicamente recupera el registro a manos del Estado Nacional para garantizar y velar los derechos. En ese sentido, el Renatea, una de sus tareas fundamentales es, primero, controlar que los empleadores registren y saquen la libreta de trabajo agrario para todos los trabajadores, y también, en el caso de que los trabajadores quieran sacar su libreta de trabajo agrario, expedírsela totalmente en forma gratuita para que, iniciada la relación laboral, los trabajadores entreguen esta libreta de trabajo agrario, que es el documento principal de prueba de la relación laboral y también de los aportes necesarios para los trabajadores de la Seguridad Social. ¿Y qué beneficios tienen a partir de la entrega de esta libreta a los trabajadores y las trabajadoras? Primero, la registración se hace a través de AFIP. Digamos, la primera alta es AFIP, el formulario 931, que es una declaración jurada de los trabajadores que tiene el empleador, y a partir de ahí son los aportes que debe realizar, y en el caso de los trabajadores rurales, además tienen que registrarse en el Renatea con la libreta de trabajo agrario, que esto les permite a los trabajadores tener el seguro de desempleo, el fondo de desempleo, las asignaciones familiares, la obra social para su grupo familiar y toda una serie de prestaciones que el registro ha ido aumentando en beneficio de los trabajadores, como el asesoramiento jurídico gratuito, también las capacitaciones y la formación técnica, que también esto es un beneficio también para todos los empleadores, tener trabajadores capacitados y técnicamente calificados para la labor. Tuvimos una comunicación con productores del Valle de Uco que decía que esto realmente se convertía en una dificultad para los productores porque era un trabajo administrativo para el cual no estaban, preparados. ¿Cuál sería su respuesta ante esta presentación en la legislatura? Yo creo, teniendo prudencia obviamente y respetando las opiniones del caso, me parece que primero como base se debe fijar que jamás los derechos de los trabajadores, los derechos de cualquier persona que tiene solamente su fuerza de labor para poder vivir, estén en discusión por un trámite administrativo más o un trámite administrativo menos, y también jamás podría estar en discusión, digamos, que la rentabilidad de algún productor sea a costa de el esfuerzo y la generación de riqueza de los trabajadores. A partir de esa base, obviamente el sistema, si es necesario mejorarlo, si es necesario pensar las particularidades de las economías regionales, como es el caso de Mendoza, que necesita una mano de obra intensiva y que en ciertas temporadas, en muchos casos, puede ser que sea engorroso o no las inscripciones, las tramitaciones. Nosotros estamos dispuestos, como lo venimos haciendo, estamos yendo a cada uno de los lugares de la provincia donde nos han pedido la registración, estamos abriendo oficinas en todos los lugares de provincia para que los contadores se hagan presentes. También los contadores lo pueden hacer a través de un trámite en internet. Así que me parece que nosotros tenemos que hablar las cosas como son, de que la Argentina, hay una Argentina que tenemos que dejar atrás, de la Argentina donde había una norma de la dictadura militar en donde decía que los trabajadores rurales debían trabajar de sol a sol, en donde no se equiparaban sus derechos con otros trabajadores, es decir, eran trabajadores de segunda, de tercera, de cuarta clase, y muchas veces vemos situaciones de trabajo infantil y trata de personal laboral, que eso lo tenemos que dejar, por supuesto, atrás, en
en un proyecto de país donde se intenta, donde se hace todo lo posible, donde se milita a diario con responsabilidad y el Estado Nacional está presente para revertir la situación de los que más están sufriendo, en el caso de los trabajadores rurales, y por supuesto se sienta a dialogar para beneficio de aquellos sectores económicos y productivos que quieren cumplir con la ley, pero justamente esa tiene que ser la base para discusión y no establecer ciertos argumentos como trabas burocráticas o administrativas o que no da la rentabilidad para darle la espalda a los derechos de los trabajadores. Herrera, sería bueno que usted nos aclarara las dificultades que tienen, porque deben ser muy grandes. Sabemos que en el sector rural se produce la mayor informalidad en la economía argentina. Se habla de 70-80%. Un 80, para ser un poco preciso. Para ser preciso, sí. Los números que estamos manejando también en Mendoza y también en el Valle de Uco, sí. Estamos hablando muchas veces de un 80% de informalidad, de trabajo no registrado, ¿no? Perfecto, 80%. Es por lejos la mayor informalidad por rubro, por lejos. En segundo lugar, tenemos el gremio que nuclea a los peones rurales, que los representa, UATRE, que está absolutamente a favor de la informalidad, esto expresado en lo práctico, no cuando el Momo Venegas se sienta al lado de Hugo Moyano hablando en contra del gobierno. En lo práctico, el Momo Venegas y la UATRE jamás actuaron a favor de los trabajadores a través de la registración, por lo menos desde su cabeza en adelante. Deben haber delegados de UATRE que a lo mejor tienen otro comportamiento. Y en tercer lugar, me imagino que ustedes deben tener dificultades con los propios trabajadores rurales. ¿Por qué? Porque se encuentran en desigualdad de condiciones. Un trabajador que quiere registrarse tal vez tenga más dificultades para conseguir trabajo. Esas son dificultades concretas. Me gustaría que usted me diera una explicación sobre ese tema. No, se ha construido una cultura, una creencia, que es algo que se ha construido a lo largo de los años, en donde se ha instalado que el trabajador rural no tiene los mismos derechos que los otros trabajadores, en donde se ha instalado que no tener la documentación, el DNI o ser extranjero es un delito y por lo tanto no acuden a las reparticiones públicas, en donde se ha instalado muchas veces que es mejor estar no registrado para recibir la asignación universal, cosa que es totalmente falsa, falaz, sino todo lo contrario. Cuando un trabajador está registrado, cobra su salario por convenio colectivo y donde está incluido la asignación familiar, que es el equivalente a la asignación universal, y en muchos casos es superior, en donde se va construyendo una cultura en donde muchas veces se legitiman situaciones totalmente injustas, en donde también, lamentablemente, y he tenido la oportunidad de escucharlo, no quiero generalizar, hay cámaras empresariales y de productores que se han sentado con nosotros a planificar la registración de este año, eso hay que remarcarlo, pero lamentablemente hay otros sectores donde nos dicen que es necesario que los niños trabajen para generar la cultura del trabajo, en donde lo que estamos diciendo nosotros no estamos en contra de enseñar un oficio, sino estamos en contra y rechazamos totalmente a aquellos niños que trabajan de sol a sol, no se les encima digamos no se les cure obviamente ni con un salario equivalente a un mador, y donde tienen lesiones de por vida, en donde se establece eso como que se legitima que el niño está bien, que trabaja en el campo, en donde entonces nosotros ante eso tenemos que empezar a decir las cosas como son, a decir que en el sector rural se han vivido injusticias terribles, donde nosotros hemos tenido y donde el gobierno provincial también ha participado y está haciendo un gran trabajo en contra de la trata laboral, en contra de la explotación infantil, y en donde nosotros tenemos que entender que la registración es la puerta para el acceso a los derechos y para el bienestar también de aquellos empleadores que cumplen con la ley, donde quieren una competencia leal con los otros empleadores, y entender que los empleadores
que registran a sus trabajadores, que los tienen en buenas condiciones, se genera un círculo virtuoso en donde los propios trabajadores son mucho más eficientes y aumenta la productividad y le va bien tanto al trabajador como al empleador. Nosotros queremos ese país, estamos por eso y estamos trabajando todos los días en el territorio. Les cuento rápidamente, ayer estuvimos en San Carlos, se hicieron presentes alrededor de 200 trabajadores en la Plaza de la Consulta, 120 trabajadores se llevaron su libreta de trabajo agrario y además los trabajadores en forma organizada con la agrupación 1 de Mayo, el sindicato de contratistas, se hicieron presentes para justamente decir que esta situación se revierta y se llevaron su libreta de trabajo y estamos trabajando juntos en el territorio. Ariel, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Era el diálogo con Ariel Herrera, delegado del RENATEA en la provincia de Mendoza. El RENATEA es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores